Alberto Ruscolequier, analista, ya está conectado con nosotros. Gracias, Alberto. Muy buenos días. Y precisamente, digamos, siguiendo estas claves, digamos, de la coyuntura, y faltando poco, digo, para el 26 de octubre, ¿con qué crees que va a votar más la gente? Digo, ¿con el bolsillo o le va a traer a la memoria los escándalos políticos que envuelven al gobierno? Bueno, muy buenos días, gracias por el contacto. Bueno, es la pregunta del millón. Yo personalmente creo que las encuestas que le daban hace 3, 4 meses atrás al gobierno, un triunfo bastante, digamos, certero, por así decirlo, si es que certero es la palabra adecuada, la verdad que las estadísticas, las últimas encuestas dicen que, bueno, que la pelea va a ser muy, muy reñida. Claro, faltan muy poquitos días para ver qué es lo que pasa. No obstante, el tema de la economía es fundamental. Es absolutamente fundamental y esto no se puede soslayar. Fíjate vos, que luego del salto cambiario que hubo a partir del 17 de septiembre, ¿te acordás que hace un mes y pico, cuando el gobierno argentino tuvo que vender en 3 días 1.100 millones de dólares, obviamente que el dólar tuvo un salto y hoy, como bien decís, está en 1.485. No obstante, no se ha visto mucho, por lo menos, el traslado a precios. ¿Por qué? Porque hay una baja del consumo que es muy, pero muy importante. Esto también hay que decirlo. No obstante, evidentemente la economía va a pesar. El tema del escándalo con respecto a lo que se está hablando, del tema de PERT, del tema del caso libre y demás, va a tener eventualmente su incidencia, quizás no decisiva, pero cuando esto pivotea totalmente sobre una situación económica bastante angustiante por parte de la gente, creo que obviamente algún peso va a tener sin ninguna duda. Este es un poquitito el panorama que estamos viendo y como bien comentaste vos, una situación inédita, ¿no? Estados Unidos de Norteamérica, la principal economía del mundo, maneja el 25% del PBI mundial, que tiene una economía que básicamente es casi 43, 44 veces el tamaño de toda la República Argentina. La economía, y digamos, compró pesos, evidentemente porque primero no quiere que el gobierno argentino de Milei termine en una situación muy, muy compleja, porque la verdad que muchos hablaban que quizás sin el apoyo norteamericano Argentina eventualmente hubiera podido entrar en una zona muy, muy riesgosa, eventualmente de un default. Y la verdad es que la apuesta la hace por 2 motivos. Una, por supuesto que hay una excelente relación entre Milei y el presidente norteamericano Donald Trump, pero también la apuesta norteamericana es tratar de desalojar o por lo menos minimizar la presencia china en América Latina y también absolutamente en Argentina. Como bien comentaste vos, decir de que los préstamos se realizan sin ningún tipo de condicionamiento es creer un poquitito en cuentos de hadas. La verdad que los países no tienen amigos, los países tienen absolutamente intereses. Claro. Y Alberto, ¿esto es bueno o es malo a futuro? Pienso en nuestra relación con China. ¿Este swap que se hace ahora con Estados Unidos va a afectar directa o indirectamente nuestra relación con China? Mira, los chinos son muy inteligentes y manejan situaciones económicas, políticas a muy, muy largo plazo. Los chinos en su momento, yo viajo con cierta frecuencia ahí por temas profesionales, y ellos dicen, bueno, nosotros pensamos en 20, 30, 40 años, claro, o sea que los presidentes de turno en Estados Unidos cambian en 2 años, 4 años como máximo, y nuestra expectativa es total, en mucho más largo plazo. La verdad es que creo que Argentina tiene que tener una postura, es mi opinión personal, de que tiene que tener una multilateralidad. ¿Qué quiere decir? Que los cortés no deben quitar lo valiente. Claro. Si algún relacionamiento con China es importante, un socio comercial importante en nuestra balanza comercial, en los flujos económicos, también no se puede desatender. Obviamente que es verdad que el secretario del Tesoro norteamericano, Bessent, le pidió a las autoridades argentinas que traten, y lo dijo públicamente, que traten de deshacerse del swap chino, que en este momento estamos hablando de 18.000 millones de dólares, de los cuales se han activado 5.000 millones de dólares que vencen mitad del año próximo. Concretamente, en concreto, Estados Unidos quiere un poco ir corriendo a la incidencia que tiene China en la parte económica, porque Estados Unidos tampoco son tontos, saben que la apuesta de China es a largo plazo, es una apuesta que va mucho más allá de Argentina, que va por recursos en toda América Latina y no solamente en América Latina, y en esta pulseada geopolítica hay que entender la presencia norteamericana en Argentina, tratando un poco de colocar un gobierno con ideas más afines a Estados Unidos de Norteamérica, porque si vos te fijas, por ejemplo, en Chile,
¿Qué tenés? A Boric, que es un hombre de izquierda. Claro. Alberto. Tenés, sí. Sí, yéndonos al plano local, ¿le va a ser fácil al gobierno alejarse del fantasma de Spert? Porque hace unos días Milei dijo, el tema Spert ya está terminado, no está primero en la boleta, pero el tema Spert todavía no terminó, recién está empezando y hace no mucho tiempo el presidente lo defendía a capa y espada. Mira, tu pregunta es muy buena. Terminó desde el punto de vista de que se resolvió que Spert ya no es candidato. Desde ese punto de vista terminó. Los coletazos nadie lo sabe, porque la verdad es que este Machado, cuya extradición fue aprobada por las autoridades argentinas, porque hay un convenio de extradición entre Estados Unidos y Argentina, cuando empiece la situación ahí a aclararse más, a pesar que, por supuesto, las autoridades norteamericanas lo tienen bastante claro, hay que ver cómo se sigue deshojando esta margarita. Machado va, por ejemplo, va a comprometer una ayuda a la justicia norteamericana para la reducción de la pena, y si esto lo hace, ¿a quién más va a enganchar en su declaración? ¿Quiénes son las personas que eventualmente estarían o no comprometidas? O sea que esto lo vamos a ver a mediano plazo. Alberto, la situación internacional, ¿cómo va a influir también en Argentina? Te lo pregunto esto por toda la situación, ahora el presidente está Donald Trump está en Medio Oriente, digo, ¿puede influir eso o no, o en nada, absolutamente en nada, en el devenir de nuestro país? En realidad, Argentina, con respecto a la situación de lo que está pasando en Medio Oriente, que bien vos lo puntualizás, no tiene demasiado efecto, no pesa, no mueve el amperímetro en la balanza económica ni tampoco en la balanza geopolítica. Lo que sí tenemos que tener en cuenta que con motivo de las sanciones, por ejemplo, que Estados Unidos le aplicó, viste que hace 2 días le aplicó un arancel extra de 100% a China. ¿Por qué? Porque China la semana pasada subió, mejor dicho, colocó restricciones a la exportación de tierras raras. Las tierras raras son fundamentales para imanes, para armamentos, para computadoras, para tablets, para un montón de inteligencia artificial. Y como consecuencia de haber limitado la exportación de tierras raras a Estados Unidos, el presidente norteamericano Donald Trump colocó en respuesta un extra arancel del 100%, por lo cual prácticamente cerró las importaciones chinas en Estados Unidos de Norteamérica. Esta situación conflictiva entre China y Estados Unidos la benefició en su momento también y la beneficia a Argentina. ¿Por qué? Porque muchas situaciones o commodities que China compraba en Estados Unidos, ¿correcto? Por ejemplo, soja y demás, empezó también a incrementar las compras también en otros países, entre ellos Argentina. O sea que hay que tener una cintura política muy inteligente. Entonces yo Alberto, siempre digo que hay que... Sí. Sí, a ver, 26 de octubre, el gobierno gana, va a seguir igual o inclusive va a acelerar porque ya dijo que iba a hacer eso si gana. Ahora, si pierde, ¿qué país te imaginas que va a pasar el 27 de octubre? Mira, la pregunta es, si pierde, ¿con qué porcentaje pierde? Una cosa es perder por 2% y otra cosa es perder por un margen de, suponete, digo cualquier número, 8%. Sería una catástrofe. Evidentemente esto haría, claro, perder por 8 o 10% una elección que de por sí le quita músculo político al poco músculo político que hay en el Parlamento. Vos te podés imaginar que prácticamente no va a poder manejar absolutamente ningún tipo de leyes. Por lo menos el gobierno declama que quiere hacer reformas. Para las reformas hace falta leyes. Y si vos tenés pequeño músculo político y perdés el músculo político que tenés, en consecuencia, ¿qué posibilidad tiene el gobierno de seguir adelante en su proyecto económico-político? No te podés manejar toda la vida creyendo que vas a manejarte por el DNU. Ya vimos también el derrotero de los DNU en el Parlamento como termina. Así que, evidentemente, lo que dijo el ministro Caputo, retomando un poco cuando empezaste esta charla conmigo, bueno, ningún ministro te va a decir que va a devaluar. Dijeron que no. En las bandas cambiarias dijeron que la van a mantener. Fíjate vos, el dólar futuro, que cierra a fin de mes de noviembre, cerró a 1.534, bastante cercano a la proyección que tiene el crecimiento del dólar en cuanto a su cota máxima de la banda superior. O sea que los mercados en ese plano están un poco tranquilizados, asumiendo de que Estados Unidos va a seguir colocando el hombro, va a seguir apoyando la situación para evitar un desmadre en toda esta política cambiaria. Ahora bien, vos sabés que todos los profetas en la historia siempre murieron pobres. ¿Qué quiere decir? De que la verdad es que habrá que ver finalmente qué es lo que sucede con las elecciones.